Bueno, esto es sumamente fácil. Dice una rueda de 2 metros de radio, da 30 vueltas en 2 minutos. Determine la frecuencia en RPS o Hz. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En este caso, las 30 vueltas, ¿no es cierto que serían esas? Son las revoluciones, ¿no es cierto? Serían esas revoluciones de ahí. Y las tengo que dividir en 120 minutos, porque me lo piden en RPS, me lo piden en vueltas por segundo. Entonces acá no mostré la conversión, pero estamos claros que si yo quiero convertir de minuto a segundo, tengo que multiplicarlo por 60, ¿no? Y ahí tendría los 120. 120 minutos sería, ¿no? Que serían 2 por 60, ¿no? ¿Te entiendes? Ya, al dividir estas dos cantidades me dio 0,25 RPS. El periodo es, en este caso, E1 partido en la frecuencia. El periodo puede ser T o puede ser P. Eso depende del paper del archivo. Y esto daría 4 segundos, ¿no es cierto? Porque sería 1 partido en la frecuencia. La frecuencia es 0,25. Ahora, la velocidad angular, decía la fórmula que era 2pi por la frecuencia. Entonces sería 2pi por la frecuencia, que sería 0,25. Ojo, la frecuencia tiene que estar en RPS, sí. Para que sea válida esta fórmula, si no está en RPS no es válida. Y la velocidad tangencial sería la angular por el radio, porque recordemos que ¿de dónde viene esto de velocidad tangencial? Yo tengo la rueda acá, ahí tengo la velocidad tangencial, ¿no es cierto? Esta sería la velocidad tangencial y este sería el radio. Entonces sería en este caso el radio multiplicado por la angular, por la velocidad angular. Y la velocidad angular era esta. Y el radio de 2 metros, eso sale en el encabezado, ¿no? 2 metros. Y obviamente eso da en metros sobre segundo. Ya, y eso es todo. Después dice convertir 40 vueltas en radianes, 30 pi radianes en revoluciones, 46 RPS a radianes sobre segundo y 1300 RPM a radianes sobre segundo. Entonces comenzamos con las 40 revoluciones. Tendría 40 revoluciones, lo amplifico por una fracción equivalente a 1, donde sé que 2 pi radianes, recuerden que esto está en radianes, 2 pi radianes, es una revolución. Es decir, yo cuando doy una vuelta completa, por ejemplo ahí di 2 vueltas, ¿no es cierto? Cuando doy una vuelta tendría 2 pi radianes. 2 vueltas serían 4 pi radianes. Entonces, acá yo cancelo la vuelta con la vuelta y multiplico 40 por 2 pi. Y me da en este caso 251 radianes. Serían 40 por 2 pi. 251,32, ¿no? Aproximado a 33. Y ahí tendría el resultado. Ahora, la otra me dice que yo convierta esto. Que convierta en este caso 30 pi radianes a revoluciones, a vuelta. Sería al revés. Para cancelar el radian, lo coloco en este caso en forma cruzada. Coloco el radian abajo y arriba lo que son las vueltas, lo que es lo que quiero saber yo. Entonces sería 30 pi radianes multiplicado por esta fracción que sería una vuelta partido en 2 pi radianes. Al final serían 30 dividido 30 pi dividido en 2 pi. Ese ejercicio, profe, creo que era el que estaba malo. No, era el último. ¿El último? Sí, en este ejercicio, el último inciso. Ese estaba malo. Ya, verdad. Te había colocado. Lo mismo, profe. ¿Ah? El último. El segundo. A mí yo había puesto el resultado diferente, yo lo hice de nuevo y me dio lo mismo que está ahí. ¿Cuál este? A mí me había dado, en el último me había dado 4,82 ayer, y ahora lo hice de nuevo y me dio 136,14. Ya. Y el otro sería 46 revoluciones sobre segundo. Entonces aquí yo cancelo de forma, amplifico por una fracción equivalente a 1. Quiero eliminar las revoluciones, las vueltas, mi objetivo de eliminarlas. Se cancelan ahí. Y me quedaría solamente el pi. Recuerden que ese es pi radiano, ¿no? Esa es la unidad de medida. Y en este caso, aquí coloqué mal la unidad, sí.
tengo que arreglar la unidad, no es revolución, eso es radián sobre segundo, ¿no? Entonces se cancelan las revoluciones y me quedaría esto en radián sobre segundo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer acá? El 46 multiplicarlo por 2, apretar la tecla Shift, ¿no es cierto? Y la tecla EXP, para que aparezca el pi, ¿o no? Y me daría 289,026, 0,3 aproximado. Y esto queda no en revoluciones, eso está mal aquí. Esto queda en radianes sobre segundo. ¿Por qué? Porque queda libre el radián y queda libre el segundo, ¿no? La revolución se canceló, ¿no? Ya, primero yo tengo que eliminar las revoluciones para pasar la radián, ¿no es cierto? Porque me piden que esto yo lo pase de RPM a radián sobre segundo. Se cancela revolución con revolución. Ahí. Y acá se cancela minuto con minuto. Dos fracciones equivalentes a 1. Una para cancelar la revolución, para pasarlo a radián, y la otra para cancelar el minuto, para pasarlo a segundo. ¿Cómo sería la calculadora? Serían los 1300, lo multiplica, abre un paréntesis, coloca 2, Shift, EXP, ¿no es cierto? Para que aparezca el pi, dividido en 1, cierra y abre otro, 1 dividido en este caso en 60. Y cierra el último y daría 136, 135, 6. Y eso lo aproxima a 14 radianes sobre segundo. Consultas. No, profe. No hay consulta. Ya. El número 3 dice que una rueda gira una razón de 4.300 RPM, calcular la velocidad angular de un punto cualquiera de la rueda. Y la velocidad lineal, en este caso, en un punto situado a 1.3 metros. Ya, este es el concepto de yo tengo mi rueda y obviamente aquí en la periferia, en la parte exterior de la rueda, existe una velocidad tangencial, ¿o no? Ah, se borró. Existe una velocidad tangencial ahí. Entonces aquí yo tengo el radio y recuerde que aquí está la velocidad angular. La velocidad angular es la misma en todos los puntos de la rueda, porque gira el mismo ángulo en el mismo tiempo. Entonces esta sería la velocidad tangencial. Entonces la velocidad tangencial es la angular, ¿no es cierto? La angular por el radio. Recuerde que aquí tengo el radio. ¿Ya? Entonces yo necesito saber la angular para multiplicarla con el radio y así sacar la tangencial. Ahora, la velocidad angular es simplemente convertir de frecuencia a radianes sobre segundo. Eso es la velocidad angular. Entonces, yo tengo en este caso los 4.300 RPM, que sería la frecuencia en RPM, y yo la convierto a radianes sobre segundo. Haciendo la misma conversión de arriba, ¿no? Entonces colocaría 4.300 por 2pi dividido en 1. Y eso después lo voy a multiplicar a otro, que sería 1 dividido en 60, ¿no? Y ahí me da 450,2949. No se puede aproximar, o sea, se puede aproximar, pero sería bastante rebuscado la aproximación, sí, pues ya. Porque estaría aproximando con 4 decimales. Es decir, ese 4 pasaría a 5 y el 5 hace que el 9 pase a 0, que es como a 3. Sí, pero no, generalmente no se ocupa esa aproximación. Ya, yo tengo la velocidad angular y la velocidad angular la multiplico por el radio, que es 1,3. Eso lo entrega el encabezado, ¿no? Ahí está. Y ahí saco la tangencial, en este caso que sería 585,38. Por 1,3 multiplico eso y me daría 500. Me molesta la calculadora porque justo tiene una mancha ahí, pues, entonces confundo siempre el 0 con el 8. No, de 8. 585,38. Tenía justo una mancha ahí en la calculadora, entonces confundía. Y esto es lo mismo, pero al revés. No sé si lo entienden, chicos. Que sea lo mismo, pero al revés. ¿La fórmula se cambia? La misma fórmula, pero al revés. Pues ahora yo te doy la tangencial.
Yo te doy la velocidad que está en la periferia, ¿no es cierto? Esta que es lineal, la velocidad ahí que es lineal, y te pido la angular. Te pido la velocidad angular de la rueda. Entonces, obviamente, es como que hiciera lo mismo de arriba, pero obviamente la incógnita quedaría en este caso dentro. No, la incógnita no quedaría afuera, como acá. Aquí me refiero a afuera, que la incógnita queda acá afuera al igual, pues ahí queda solita, ¿no? Acá no, pues. Acá yo tengo que despejarla, ¿no? Porque la incógnita en este caso está aquí, tengo que despejar la incógnita, ¿no? Entonces el radio pasa dividiendo. Sería la velocidad tangencial, que son 15, dividido el radio, que es 1,5. Y ahí me da 10 radians sobre segundo. Bueno, se había explicado antes que se cancela lo que es la unidad metro con metro, pues, y ahí aparece lo que es el radian. No sé si hay alguna pregunta. Y veamos este. No sé si lo pudieron hacer ustedes. O no lo pudieron hacer. ¿Cómo lo encontraron en el ejercicio? Bueno, que sea yo lo pude hacer, Ya, pero tenía harto desarrollo, por así decirlo. ya. Ya, ¿en qué consiste esto? En que, por ejemplo, el movimiento lo transmite en la polea 1. Este obviamente sí o sí sale en la prueba. ¿Ya? La polea 1 transmite el movimiento. Entonces dice, determine la velocidad angular de la polea 4 en radianes sobre segundo. Es decir, me piden acá en la polea 4. Ya, entonces dice que la 1 gira, en este caso, a 2300 RPM. Que sería esta. Pero esas 2300 las debo convertir a radianes sobre segundo. Porque me lo están pidiendo en radianes sobre segundo, ¿no? ¿Ya? Entonces la convierto. Serían los 2300 por 2pi partido en 1 y esto por 1 partido en 60. Y me da esa cantidad. Ya, me piden la velocidad angular 4, la de la polea de acá, ¿o no? Ya, entonces, lo que voy a hacer yo es igualar, saber que la velocidad tangencial 1 es igual a la velocidad tangencial 2. ¿Por qué? Porque en esta correa que está de color celeste, la velocidad tangencial, tanto en cualquier punto de la correa, es el mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad tangencial ahí, aquí, ahí, en cualquier punto es la misma. Es la misma. Ahora, ¿qué es lo que cambia? La velocidad angular, bueno. ¿Se entiende eso, chicos, no? Que la velocidad angular es la que cambia, no la tangencial. Sí, profe. Ya. La correa transmite siempre la misma velocidad lineal, pues la velocidad lineal de la correa va a ser la misma, porque es una sola. Pero lo que va cambiando es la tangencial. La tangencial acá es distinta a la tangencial de acá. Perdón, la angular de acá es distinta a la angular de acá. ¿Ya? ¿Y por qué van a ser distintas? Porque tienen diferentes radios, ¿no? Si esta da una vuelta, perdón, si esta da 2 vueltas y es el doble de esta dará una, ¿no? Ahora, ¿qué pasa entre la 2 y la 3? Sería lo mismo, da igual, La angular es la misma. en el mismo punto. Sí, la angular es la misma. ¿Por qué entre la 2 y la 3 la angular es la misma? Porque se entiende que las dos poleas pueden estar soldadas, pueden estar unidas por un eje. Entonces las dos giran en conjunto. ¿Ya? Giran en conjunto. ¿Ya? Ahora, entre la 3 y la 4, la angular es diferente, pero la tangencial es la misma. ¿No es cierto? La angular es diferente porque están unidas por una correa. Por lo tanto, la correa tiene la misma velocidad tangencial, ¿no es cierto? Pero como esta tiene menor radio, gira más rápido que esta de acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo tomo solamente el primer caso, la polea 1 y la polea 2, transmitido por la correa de color celeste. Entonces, entre la polea 1 y la polea 2, yo voy a tener en este caso una polea pequeñita
y una grande acá. Y ahí va a estar unida. Entonces, la tangencial va a ser la misma. Entonces voy a decir que la velocidad tangencial 1 va a ser igual a la velocidad tangencial 2. ¿Y cómo se define la velocidad tangencial? Como la angular 1 por el radio 1. ¿Y cómo se define la tangencial 2? Como la angular 2 por el radio 2. ¿Qué es lo que tengo que encontrar acá? La idea es encontrar la velocidad angular 2. ¿No es cierto? Porque yo tengo que llegar acá, para la 4. Entonces, acá el radio 2 pasa dividiendo, que es angular 1 por radio 1 partido en el radio 2. Lo que hice acá es ordenarlo, invertirlo, que sería lo mismo, y después reemplazo. La velocidad angular 1 la tengo acá. Es esa. Entonces esa cantidad yo la reemplazo aquí. El radio 1 es 15 dice yo, ¿no? Y el radio 2 es 30. Entonces 15 arriba y 30 abajo. A ver, probablemente alguien diga, profe, ¿y por qué no lo pasó a metro? Lo que pasa es que los centímetros se cancelan. Centímetro con centímetro se cancelan, ¿no? Eso se explica en el video. Se dice que 15 dividido en 30 son 0,5, ¿no? Ahora, 0,15 dividido en 0,30 también son 0,5, ¿no? Ponen en su calculadora, coloque 0,15 dividido en 0,30. También son 0,5, ¿no? 0,5, profe. Sí, entonces da lo mismo en la unidad que lo trabaje. Lo que sí, la unidad de arriba y la unidad de abajo tiene que ser la misma. Si no es la misma, no me va a dar el mismo resultado. ¿Ya? Eso sí que tengo que fijarme, que debe ser la misma. Como se cancelaron las unidades, no importa que no lo convierta en metro. ¿Ya? Y ahora esto lo ingreso a la calculadora. Pues esa cantidad la multiplico por 15 y el resultado lo divido en 30. Sería 240,86 por 15 y ese resultado lo divido en 30. Y me daría 120,43. Y acá dice, la velocidad angular de la polea 2 es igual a la velocidad angular de la polea 3. Y son iguales por lo que se explicaba antes, porque están unidas con un eje. Por ejemplo, yo tengo una polea grande acá. Aquí yo tengo un eje. No queda tan bien dibujado, pero se entiende. No quedó centrado, sí, pero... Entonces, en este caso, como están todas unidas, están soldadas, en este caso, cuando lo que gire esta, va a girar lo mismo la otra, ¿no? Va a dar las mismas vueltas, ¿no? En el mismo tiempo. Quiere decir que la velocidad angular es la misma, ¿no? Bueno, esa es una limitancia que tengo acá, porque en clase podría explicarlo con una botellita. No va a faltar es que esté tomando agua en la clase y tenga una botellita. Entonces, con una botellita a veces lo explicaba. En este caso, por ejemplo, las vueltas que da la tapa en relación a las vueltas que da la parte más ancha de la botella. Pues. Da las mismas vueltas al mismo tiempo, ¿no? ¿Ya? Independiente del porte que tenga. Ya, entonces nos dio en este caso esa cantidad. Entonces ahora yo hago lo mismo al traspasarme en este caso de la 3 a la 4. Entonces quiere decir que la velocidad tangencial es la misma entre la 3 y la 4 y las angulares son las que cambian. Yo tengo la angular 3. La angular 3 en este caso serían los 120,43. Hago lo mismo, ¿no es cierto? Que velocidad tangencial 3 igual a velocidad tangencial 4. Angular 3 por radio 3 sería la velocidad tangencial 3. Angular 4 por radio 4 sería la velocidad tangencial 4. El radio 4 lo paso dividiendo y me quedaría eso de ahí. Entonces ahora yo reemplazo, pues sería los 120,43 radianes sobre segundo, multiplicado por los 8 centímetros, que es el radio 3. Ahí está el radio 3. Y eso a su vez lo divido en este caso en... acá, en 25, que sería el radio 4. 25 centímetros. Y resulta que digo que el 120,43, que ya debiese estar en la calculadora, lo multiplico por 8 y eso lo divido en 25. Y eso me da 38,53. Me dio 38,5376. Ahí acá hay algunas diferencias, pero esas diferencias son por el tema de los decimales que fue dando en el transcurso del desarrollo.
Ya, por eso que hay una alteración ahí. Ya, pero debiese dar de 38.5 a 38.8, algo así debiese dar. En ese tramo debiese estar, bueno. Obviamente se escoge siempre el número más cercano. En este caso, si lo ve como prueba usted. ¿Consultas o no hay dudas? El Word que tengo que trabajar yo es este. Y aquí yo tenía preparada la próxima materia, pero... Ya, vamos a ver algo. A ver. Bueno, este de aquí no lo voy a explicar, porque a ustedes no se les expliqué este problema, pero este problema recuerden que está en un video, ¿no? Tuve que hacer un video especialmente para ustedes porque no alcancé a ver ese problema en la clase pasada, ¿no? Para que pudieran realizarla, no lo tenía ese, ¿ya? Entonces por eso que se hizo ese video. Pero este ejercicio es re fácil, ¿no? A ver, vamos a inventar algo acá. ¿De la RPM? Sí, es de la, no, el de la rueda que está dando vuelta, esta. Ah, Que hay que determinar la frecuencia, el periodo, la velocidad angular, la velocidad tangencial y la... Bueno, acá pregunté la aceleración normal. Ya, entonces veamos el problema 2. profe, en Dígame. los videos que usted subió de la guía número 5 no aparecía la aceleración centrífuga. Aún así podría aparecer, ¿cierto? No, no le voy a preguntar eso. Lo que te puedo preguntar solamente la normal. Ah, perdón, sí, te puedo preguntar solamente la centrífuga. ¿No aparecía la centrífuga? No, en los videos no. Yo igual la hice, pero no aparecía. Como en Pero las respuestas de la guía, profe. En el video sí aparecía. en el video aparecía, pero en la guía En el no. video aparecía. En la guía no aparecía. Exacto. Ya. Ya vamos al problema número 2. Y acá vamos a suponer que tenemos una rueda. Y con eso a veces uno juega con el radio y el diámetro. ¿Ya? Entonces yo acá, por ejemplo, digo que tengo 30 centímetros de diámetro. ¿Ya? Y ahí tiene una velocidad angular de... Ya, dice, se tiene una rueda de 30 centímetros de diámetro y tiene una velocidad angular de 1250 RPM. Bueno, de hecho no es la velocidad angular, esa es la frecuencia, ¿no es cierto? Determina el desplazamiento angular en 6 segundos y el arco en metros en ese tiempo. Ya, entonces, ¿el radio cuánto vale el radio? ¿En metros? ¿O no lo saben? Ahí tengo la rueda, en este caso es el diámetro. Ojo, eso es diámetro. Entonces el radio sería la mitad, ¿no? Serían 15. 0,15, ¿no? Ya,
estos van a ser los datos para calcular el desplazamiento. Y aquí más tengo la velocidad angular. Ya son los 1250 revoluciones sobre segundo. Perdón, sobre minuto. Sobre minuto. Sobre minuto. Voy a tener que hacer. Pero puedo creer que otra cosa es eso. Y ahí acá yo lo multiplico en este caso por dos fracciones equivalentes a 1. Ya entonces acá yo tengo que una vuelta son 2 pi radianes. Y acá tengo que un minuto son 60 segundos. Ah, 60, no 70. Y eso yo lo meto a la calculadora. Ah, tenía la calculadora acá yo. Y ahí está. Entonces la calculadora coloco los 1250, que eso yo lo multiplico por, en este caso, por una fracción equivalente a 1, coloco el 2, recuerden que es Shift, y esa tecla, y recuerden que la otra, esa tecla aparece como EXP, ¿no es cierto? Pero esos son 2, sí, pues no 1. Ahí sí. Y en este caso abajo tengo el 1. Cerramos, abrimos. Ah, ¿qué hice? Todo de nuevo. Borré todo. Ya, paréntesis, coloco la fracción. Arriba coloco el 2. Ahí y ahí. No me tomó el pi por ese. Ahí y ahí sí. ¿Cómo se hace el pi, profe? A ver, de un lado. Con Usted coloca Shift. Es que está abajo. No, si está bien. Ya caché. Shift. Tiene que unir esa tecla con esta de abajo. Esas dos teclas. Y para cualquier calculadora Casio, ¿no? Yo tengo la que puso en el portal usted. Esta. Sí, esa misma. Y ahí eso ahora lo bajo y coloco el 1. ¿Qué me está pasando? 1, ahí sí. Le doy el resultado, lo tengo yo. ¿Ya? Da 130.90. Ya, 130.90 aproximado. Bien. Ah, 30, 90. Estaba colgando 80, ya. Y esto se mide en radianes sobre segundo. Ahí. Ya. Otro dato que tengo es el tiempo. ¿Y quién necesito calcular el desplazamiento angular? Ya, pregunta, ¿cómo lo harían ustedes? Tenemos que calcular nosotros PT, profe, ¿cierto? No, tengo que calcular el desplazamiento angular. Que es una letra que se parece a un lado, la que está más remarcada ahí. Esta, mira, esa. Ah, ¿qué estoy haciendo? Esta. Esa, ¿cómo lo hago? ¿No? Ya. Le voy a dar una pista. ¿Qué letra es esa, profe? ¿Un 0 o no? No, esa letra se llama así. Así se llama. Zeta. O feta, no sé, porque no sé cómo está la pronunciación.
Porque el TH en inglés es como una D tirada como a Z, ¿o no? Claro, algo así. Media rara la pronunciación. Bueno, si lo vemos en idioma inglés, pues. Ya, entonces, ya. Pero, mire, veamos los sinónimos de las cosas. Yo cuando hablo de desplazamiento angular, estoy hablando de distancia, ¿ya? ¿Me siguen, chicos, no? Sí, profe. Ya. Cuando hablo de tiempo, estoy hablando de tiempo, no hay ningún cambio. Cuando hablo de velocidad angular, estoy hablando de velocidad, ¿no? ¿Sí o no? Ya. ¿Qué es lo que me están pidiendo acá en el lenguaje del movimiento rectilíneo uniforme? Si este no fuera circular, fuera un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué me están pidiendo? El desplazamiento angular también. Ya. No, pero si no fuera circular, fuera en este caso un movimiento rectilíneo, ¿qué me piden? Desplazamiento. Sí, me piden desplazamiento, si te claro, me piden desplazamiento. Pero si hago la analogía, Inicial, velocidad final. me están pidiendo distancia, ¿no? Porque desplazamiento es su sinónimo de distancia, ¿no? En el lineal, el que ocupa el papel de desplazamiento es la distancia, ¿no? Ya, pregunta. Si me están pidiendo distancia y me dan la velocidad y el tiempo, ¿cómo calculas distancia si te dan velocidad y tiempo? El tiempo pasaría dividiendo, algo así. No, pero la fórmula, ¿cuál sería? Ah, ¿Cómo era esto? Ah, no, era así, pues no, esta de abajo no va, pues, ¿no es cierto? Me equivoqué. A ustedes que les gustan las pirámides, pues. Ah, no, el de arriba no iba, era ahí. Que yo nunca ocupo estas pirámides yo. Se decía que aquí iba la distancia, ¿no es cierto? Distancia es velocidad por tiempo, ¿no? claro. ¿Sí o no? Sí. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera sacar la distancia, tapo la D, ¿qué queda? V por T, ¿o no? Si quiero sacar la velocidad, sería distancia partida por T, ¿o no? Si quiero sacar el tiempo, sería distancia partida por velocidad. Esa es la fórmula de la distancia, ¿no? Sí. Ya. Entonces, si quiero calcular la distancia, ¿cómo sería la fórmula? Distancia es igual a qué cosa? Gracias. Velocidad por tiempo. Ya. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este no es un movimiento rectilíneo, es un movimiento circular. Entonces, como es circular, ¿cómo se llama la distancia en el circular? Acelerado. Desplazamiento. No, pues si todavía no estamos con aceleración, chicos. Si todavía no estamos con aceleración. La próxima semana vamos a ver aceleración. Por hoy día todavía no vemos aceleración. Ahí sería, ¿no? ¿Cómo se llama la velocidad en el circular? Angular. Angular. Y ahí me quedaría este caso la velocidad angular por el tiempo. Ya, y esa es la fórmula. Entonces, si quiero sacar el desplazamiento, Claro. se reemplaza acá, ¿no? 130,90 radianes partido por segundo, Sí, multiplicado por los 6 segundos. sí, sería los 130 acá, multiplicado por los 6. Y ahí serían 130,9 por los 6. Serían 700,4. ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ahora, ¿cómo calculo el arco?
metros está pidiendo. Sí. Ya, entonces, yo acá abajo tenía preparado esto. Mire, aquí está la fórmula del arco. Esa es. El arco es el desplazamiento por el radio. ¿Se acuerdan que en una clase pasada nosotros hablamos que la velocidad tangencial es el angular por el radio, ¿no? Por lo tanto, la aceleración tangencial es el angular por el radio y el arco va a ser el desplazamiento por el radio, ¿no? ¿Estamos, no? Voy a copiar la fórmula, sí. Esa es la fórmula para calcular el arco. Siempre que yo quiera pasar de una magnitud angular a una lineal, la tengo que multiplicar por el radio. La angular por el radio va a ser la lineal. Entonces, en este caso, ¿cuál es el desplazamiento? ¿Cuál es la semejanza? El arco, que en este caso dado con la letra S. Que el arco es una distancia, ¿no? Sí. Y acá yo reemplazo. Desplazamiento por radio. Desplazamiento angular por radio sería el arco, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale el desplazamiento? 785. Ese. Por el radio. ¿Cuánto vale el radio? Ese, ¿no? 0.15. 0,15. Y eso yo lo ingreso en una calculadora. ¿117 parece que da o no? ¿81? 117,81 creo. Sí. Y ahí yo tendría los dos resultados que piden ahí. ¿Se entiende, chicos, no? ¿O muy difícil? No, creo que sí, sí. Hay que entender la fórmula, ¿no? Claro. A ver, pero voy a plantear otro. Ya, porque si una rueda da 50 vueltas en 6 segundos, determine la velocidad angular en radianes sobre segundo. Ah, ya, y la tangencial la voy a colocar para que sea más largo, y la tangencial a 50 centímetros del centro, que sería el radio. Cuando me dicen así, quiere decir que es el radio. ¿Cómo sería eso? Datos para calcular la velocidad angular. ¿Cómo lo calcularían, chicos? Hay que tomar en cuenta los datos. Sí, y entonces los datos serían las vueltas, ¿no? Le voy a colocar n, que son las vueltas, ¿ya? El tiempo, 6 segundos. El tiempo son 6 segundos, ¿ya? Y me piden acá la velocidad angular, ¿no? Claro. Y el radio es de 50. Ya no, pero para calcular la velocidad angular no necesito el radio, porque la angular es para el radio es para calcular la tangencial, ¿no? Sí. Ya, ¿cómo lo harían entonces para calcular la angular en radianes sobre segundo? Habría que convertir, ¿o no? Ya, ¿qué convertiría? A radianes en segundo en la revolución. O sea, sí, Las vueltas. las vueltas, claro. Las vueltas las puedo convertir a radianes. Eso sería desplazamiento, ¿no?
serían 50 revoluciones, y lo multiplico por una fracción equivalente a 1, ¿no es cierto? Yo tengo el por acá, está acá abajo. Aquí lo multiplico por una fracción equivalente a 1. Abajo coloco una revolución. Y arriba coloco 2pi, ¿o no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? El 50 lo multiplico por 2. ¿Y cómo aparece el pi? Con la tecla Shift y la tecla EXP. Que sería 314,16. Eso me dio. Verifican ustedes si está eso. Ya. Y en la otra calculadora en la que tengo y en la que está en el emulador, ¿no es cierto? Llega pi. No, porque mira aquí, aquí te voy a mostrar el emulador. Serían 50 por 2pi partido en 1. Te da 100pi. Entonces con esta tecla de acá, 314 puntos. esa de acá, yo la voy a convertir a decimal. En este caso no de forma matemática. Ahí, 314,16. Aproximado. Ya. Y ahora yo puedo ocupar la misma fórmula de acá arriba para poder calcular la velocidad angular, ¿no? Sí. Entonces para calcular la velocidad angular lo que hago es despejar la velocidad angular. Entonces el t lo paso dividiendo. Ahí sí. Y reemplazo. ¿Y el tiempo cuánto vale? 6. 6. Se reemplaza la t, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Voy a hacer flechita aquí para que se vayan guiando. El tiempo yo lo reemplacé abajo, ahí en la t. Y estos que son los radianes se reemplazan acá, ¿no? Y ahora esto lo ingreso a la calculadora. Como yo tengo diseñado ya el desplazamiento, me dice que tengo que dividirlo en 6. Y sería 52,36. Ahí. Y ahí tendría eso. Ahora, puedo calcularla con la frecuencia, ¿no? ¿Se acuerdan que antes lo vimos con la frecuencia, no? Acuérdense que la frecuencia era el número de vueltas. ¿Cuántas vueltas doy? 50. Partido por el tiempo, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo? Sí, 6. 6 segundos. ¿Y a cuánto les da esto? 8,3 periódicos. Ya, 8,3 periódicos. Entonces 8, y para que me dé bien, porque ya le voy a colocar hartas cosas ahí. RPS. Entonces, ahora, ¿yo cómo calculaba la velocidad angular cuando tenía la frecuencia? ¿Se acuerdan que era esa o no? Esa es la fórmula, ¿no? Pero siempre y cuando esté en RPS la frecuencia. Si está en RPM no me sirve esa. ¿Cuánto sería? Mire, serían los 2pi por, en este caso, 8,333, puros 3. Y me da 52,35,9. 36.
Es lo mismo, ¿no? Sí. Lo puedo hacer de más de una forma. Y ahí tendría yo el resultado que es el mismo. Y lo otro que preguntaban era la velocidad tangencial, la velocidad en el centro. Entonces ahora yo puedo ocupar el radio. Entonces, ¿cuáles son los datos para calcular la velocidad tangencial? Tendría el radio, ¿cuánto vale el radio? 50 centímetros. En metros sería 0,5, ¿no? Y la velocidad angular es esta. Y eso nomás necesito. Y le vamos a quitar el color y lo vamos a dejar acá. Y acá yo calculo lo que es la velocidad tangencial. Entonces, si quieren ahora vamos a la parte de abajo del archivo, dice velocidad tangencial, esa es la fórmula. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazarlo. Recordemos lo siguiente. Esa es la velocidad angular. Por lo tanto, se coloca ahí, en esa simbología. Ese es el radio. Por lo tanto, se coloca en la simbología de R, de radio. Una pregunta. Diga. El radio queda en 0,5 m. Lo convertí a metro. Porque está pidiendo metros, ¿cierto? No lo estoy pidiendo, pero generalmente siempre se trabaja en el sistema internacional más que en otros sistemas, pues, ¿no? Y en el sistema internacional se trabaja en metro, ¿no? Solamente por eso. Pero te lo podría yo pedir en centímetros, y aquí lo colocas en centímetros. Si te dijera, determina la velocidad tangencial en centímetros sobre segundo, ahí no tendría que convertirlo a metro. Pero si te lo pido en metros sobre segundo, tiene que convertirlo a metro, ¿no? Sí. ¿Y 0,5 por qué queda 0,5? Veamos acá, veamos el desarrollo. ¿Serían 50 centímetros? Sí. Tengo que amplificar por una fracción equivalente a 1, ¿no? Claro. ¿Cómo lo hago para, en este caso, eliminar el centímetro? Coloco la equivalencia entre casos. Yo quiero convertir de centímetro a metro. El centímetro tiene que quedar abajo. El centímetro abajo. ¿Y el metro arriba? Un metro Arriba. Arriba, para poder, en este caso, que me quede en metro el resultado. Ya. ¿Cuál es la equivalencia de un metro a centímetro? Un metro es igual a 100 centímetros. Un metro arriba y abajo 100 centímetros. Entonces, lo que sería esto sería 50 por 1 sobre 100. Entonces se anula el centímetro con el centímetro. Exacto, se cancela el centímetro con el centímetro. Ahí quedaría 50 por 1, 100. Sí. Quedaría convertido en... Sí, pues ahí sería 50 por 1 dividido en 100. Al final es 50 dividido en 100, ¿no? Y eso sería en este caso 0,5. Ahí está el 0,5. O sea, eso yo lo di por hecho, que es convertir de centímetro a metro. De centímetro a metro se divide en 100. De milímetro a metro se divide en 1000. Entonces no lo había considerado, porque consideraba que era algo bastante sencillo, ¿no? Ya. Entonces, y eso ahora yo lo ingreso a la calculadora. Y esto daría en este caso 2618. Ah, no, eso no es. El lado va ahí. Ya. Y ahí tendría en este caso la velocidad tangencial. 2618 metros sobre segundo. Y no sé si hay alguna pregunta.